Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. El padrón telefónico choca con plan de conectividad y arriesga a migrantes. 2025 cierra como el de menos detenciones en la frontera en 50 años y ola de inversionistas mexicanos transforma el mercado inmobiliario madrileño. Es miércoles 19 de noviembre, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Recuerda suscribirte a este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, coordinador de tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Puri. Muy feliz de estar contigo en este Daily de miércoles y pues también muy feliz porque hay mucha información muy interesante de la que vamos a platicar. Sí, y empezamos con información de servicio, pero que también afecta a la economía del país. Y es que el padrón telefónico del que le venimos hablando en los últimos días choca con el plan de conectividad y arriesga a los migrantes. A ver, ¿qué está ocurriendo? El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca conectar a 15 millones de mexicanos que aún no acceden a servicios de conectividad, pero la creación del padrón de telefonía móvil puede provocar el efecto contrario. El próximo año, recordemos, se prevé que entre en vigor este registro telefónico a nivel nacional para asociar a una identidad a las 158 millones de líneas móviles que están en operación, esto para combatir las extorsiones vía móvil. Uh-huh. Claro, los usuarios nacionales van a requerir, tanto los nacionales como los extranjeros van a requerir identificación y aquí es donde vamos a encontrar el problema, ¿no, Fernando? Sí, porque por una parte los usuarios nacionales, como bien lo mencionas, Puri, van a necesitar la CURP, mientras que los extranjeros deberán entregar su pasaporte y así registrar la línea o una línea telefónica, pero en el caso de que no lo hicieran, van a únicamente poder comunicarse con números de emergencia, servicios de atención ciudadana y el portal de su operador. Como tú lo mencionaste, este es una medida para combatir las extorsiones que tan solo de enero a julio de este año se registraron 6,880 víctimas según datos federales. Entonces, por ahí ese es el objetivo, pero Isabel Reza, directora general de Regulatory Experts Telecommunications and Broadcasting, advirtió que esta regulación del padrón de telefonía podría traer consecuencias adversas para sectores vulnerables como personas en México. Yo ahí veo como personas en la tercera edad, por citar un caso, pero también migrantes que no cuentan con una identificación oficial o pasaporte. Entonces ahí se exacerba este riesgo de ampliar la brecha tecnológica. Claro, porque podríamos decir, bueno, ¿y cuánta gente podría estar afectada? Pues al final casi 2 millones, porque de acuerdo con el último cálculo del Censo de Población y Vivienda del INEGI, que fue en 2020, más de 500,000 de mexicanos no cuentan con registro de nacimiento. Estos mexicanos estarían fuera del registro y, como decías, ¿no? Pueden ser personas mayores, uh-huh, comunidades rurales. Y también, porque al final, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Este es el punto de partida para obtener cualquier otra identificación en el país. Y también tenemos una población de 1.2 millones de personas en situación migratoria irregular. O sea que al final sí que es un número elevado. De hecho, hay operadores móviles virtuales que tienen este número de clientes. Así que para un poco imaginarlo, sería incluso como dejar fuera del mercado, ¿no? Si hiciéramos la equivalencia, uh-huh, a un operador móvil virtual completo, ¿no? Con este número de personas que podrían resultar afectadas. Y otro efecto que también puede traer la implementación de este padrón es a nivel de el negocio de telecomunicaciones. Eso significaría un retraso a la ampliación de la cobertura, pues esta disposición implicará un gasto para las empresas que va a superar los 4,000 millones de pesos. Y esto va a dejar poco margen para que esas compañías sigan invirtiendo en ampliar sus redes de conectividad, además de que
pues es una cuestión que va a chocar con los objetivos del gobierno de conectar a más mexicanos. Claro, a ver, el tema del padrón de telefonía al final no es algo negativo per se. El tema es cómo lo organiza el gobierno para que precisamente estos casos que pueden parecer atípicos, pero que realmente en un país como México no lo son tanto, pues no se vean afectados, ¿no? Al final, recordemos, esto todavía se está trabajando, todavía está en fase de consultas, todavía tiene que entrar en vigor y hay tiempo de poder solucionar estos temas, así que bueno, esperemos que en las próximas semanas veamos precisamente cómo el gobierno federal quiere atajar este problema. Y hablando precisamente también de población migrante, cada vez se registran menos detenciones en la frontera con Estados Unidos. Ya hemos visto muchas veces esa imagen de la frontera abarrotada, la de la frontera norte del país abarrotada por migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense, que buscan este sueño americano. Y durante 2025 se quedó prácticamente vacía. El año fiscal, que acabó en septiembre, acabó como el de menos detenciones de migrantes en los últimos 50 años. Solamente por dejar el dato, ha pasado de 2.1 millones a poco más de 440,000 entre octubre de 2024 y septiembre de este año, y eso significa una reducción de 80%. Y creo que también es una cuestión importante el detallar que durante los 4 primeros meses del año fiscal correspondieron al gobierno de Joe Biden. En ese periodo se registraron casi 358,000 encuentros, que es alrededor del 80% del 2025 de este año fiscal, mientras que en los 8 meses de la administración de Trump fueron cerca de 86,000, es decir, un 20%. José María Ramos, profesor del Colegio de la Frontera Norte, explicó que durante la administración Biden hubo un gran incentivo hacia las migraciones, sobre todo latinoamericanas, pero con Trump se mostró mucho más reacio. Obviamente fortaleció el control migratorio, desincentivó el flujo de migrantes. Vemos cómo este entorno alrededor de los operativos de ICE no dan ganas de ir para allá, genera mucho temor entre los migrantes, y también ha sucedido una cuestión que el gobierno mexicano está influyendo en cómo se reduce esa cantidad, ¿no? Sí, hay que recordar, ¿no?, que el gobierno de Claudia Sheinbaum desplegó 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas unos días después del inicio de la administración de Trump. Recordemos, ¿no? Fue también cuando empezaban todas las amenazas con el tema de aranceles que nos han estado persiguiendo durante todo este año, y al final, pues estos elementos de seguridad lo que contribuyeron fue a alzar pues una especie de muro como invisible que sirve para contener la migración irregular. O sea, esto al final sí que es un efecto de Trump, porque como decías, ¿no?, durante los últimos meses de la administración Biden hubo como incluso, ¿no?, este efecto llamada de decir, bueno, ante lo que se viene en la siguiente administración hay que intentar cruzar ahora. Una vez llega Trump, vemos estas redadas, vemos todo, las declaraciones, todo lo que ha estado ocurriendo de forma interna en Estados Unidos por parte, ¿no?, de lo que puede hacer directamente Donald Trump, y también por parte externa, ¿no?, con este control de la frontera también desde la parte mexicana. Y con todo esto, al final también, lo cierto es que los mexicanos se han mantenido como los migrantes más detenidos en este año fiscal 2025. A mí me parece muy interesante esa cifra, y es que el 40% de los encuentros o de las personas detenidas precisamente vienen de México. Y entre las causas que ellos citan para seguir migrando hacia el vecino del norte, pues obviamente están la cercanía geográfica y las tradiciones migratorias de familiares y amigos que dicen, pues ellos ya están allá, creo que es un lugar al que puedo caer, pero también hay una cuestión económica, social, y obviamente la violencia que tanto aqueja a México es una de las principales razones por las cuales migran. Y de la que también venimos hablando tanto, ¿no?, aquí en el Daily. Pero hablando precisamente de condiciones socioeconómicas, México está perdiendo, de hecho, músculo industrial, y preocupa que la capacidad ociosa se pierda. ¿Qué está ocurriendo? La industria mexicana está atravesando por un momento atípico y opera muy por debajo de su potencial. Hasta septiembre, la utilización de la planta productiva cayó al 79%,
y 17 de 21 ramas manufactureras muestran una contracción mensual sincronizada, algo que es muy poco común incluso en periodos de desaceleración económica. Sí. Aquí nuestro compañero Octavio Torres consultó a varios expertos, entre ellos Jerónimo Ugarte, economista en jefe de la casa de bolsa Valmex, quien le explicó que el país está en medio de una fase de subutilización profunda, donde las empresas pues ajustan turnos, reducen horas y posponen inversiones. Sin embargo, la maquinaria sigue ahí con el potencial de volver a funcionar en cuanto estas condiciones se mejoren. Y creo que es importante mencionar que si bien no es irreversible esta situación, existe un riesgo a mediano plazo, ya que en el caso de que algo así se prolongue, la capacidad ociosa deja de ser potencial. Entonces, ahí comienza una pérdida efectiva con proveedores que cierran, plantas que se desmantelan y una cuestión que a mí me parece fundamental, que es la del talento especializado, de ese que nos hemos preocupado muchísimo, que empieza a migrar a otros sectores o incluso a otros países. Sí, porque además esta parte del talento, el problema del talento que tenemos en México actualmente, ¿no? Con 60%, alrededor de 60% de las empresas que no están encontrando o que declaran que no encuentran los perfiles adecuados, sobre todo cuando es talento especializado, chocan precisamente, ¿no? Con esta situación. Parece contradictorio, pero es real realmente, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo en materia de talento en el país es preocupante y perder precisamente este talento por migración o por este tipo de condiciones preocupa y deberíamos estar checando cómo evitarlo. Pero volviendo al tema de la información manufacturera, a ver, ¿qué está ocurriendo? Esta caída en la utilización de las plantas se debe a un choque de la demanda alentado por un tipo de cambio apreciado, menor dinamismo externo, inversión pública débil y tasas de interés todavía restrictivas. Es decir, hay una suerte, una suma de factores, entre ellos pues un menor consumo, precisamente, ¿no? Esta situación que estamos viendo económica a raíz de estos cambios geopolíticos e incluso tecnológicos que al final están provocando esa subutilización de las plantas. Y hay que sumar además, ¿no? Que estos 17 de 21 subsectores tienen caídas simultáneas a tasa mensual y que no solamente afecta a las fábricas principales, porque a veces cuando pensamos en una planta, a lo mejor en la industria automotriz, ¿no? Pensamos en esta planta en la que sale el auto ya terminado, pero alrededor de esta fábrica pues hay ecosistemas completos que incluyen pues autopartes, metales, plásticos, logística, mantenimiento, que al final son también los que alimentan a esta planta y los que van creando la industria, ¿no? Y todos se ven afectados al final por este tema. Sí, de hecho ahí en la nota de nuestro colega Octavio menciona que la industria automotriz es una de las más afectadas porque la capacidad de producción destinada a automóviles y camionetas registró una reducción anual de 28.7 puntos porcentuales. Entonces les recomiendo mucho que vayan a esa publicación en donde hay muchas gráficas y datos para que entiendan esto, porque a pesar de todo, los expertos también ven una posibilidad de corrección hacia 2026, ya que el próximo año se puede enfocar en cambios estructurales como un plan creíble de inversión en energía, infraestructura logística prioritaria en corredores con demanda potencial del nearshoring, seguridad, que es un tema del que siempre hablamos que influye en todos los demás, Estado de Derecho en regiones industriales, inversión en capital humano, que era lo que mencionabas, Puri, y también resolución de disputas comerciales y creo que el tema fundamental en la economía del país, la actualización del TEMEC. Sí, el año que viene viviremos muy atentos a esto y veremos cómo va evolucionando la economía. Seguimos hablando del nearshoring a finales de noviembre. Era algo que parecía, ¿no? Que íbamos a dejar un poco de lado, pero la verdad es que, bueno, como decías, el gran tema será esta revisión del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Pero avancemos, Fernando, porque a quien no le preocupa tanto este tema es a la ola de inversionistas mexicanos que está transformando el mercado inmobiliario madrileño. En los últimos años, la capital del país se ha convertido en uno de los destinos donde más se siente la presencia económica y residencial de los mexicanos.
y basta darse un paseo por algunos de los barrios más turísticos, y no solamente por los turísticos, pero sobre todo por esos, ¿no? Y ver la cantidad de restaurantes mexicanos que han inaugurado o que han abierto en los últimos años. Y lo que estamos viendo es, pues, compra de vivienda, operaciones de empresas mexicanas que participan en licitaciones públicas y la entrada de nuevos modelos de inversión respaldados por capital nacional. Sí, digo, ya si yo tuviera ese capital también me iría a Madrid, a algunas zonas de España, a la Reconquista. Una nueva Reconquista. No, yo me iría un poquito más al sur. Ok, tú conoces perfectamente, entonces igual seguiría tus consejos, Puri, y seguiría los consejos de los datos, porque mira, de acuerdo con la inmobiliaria internacional Cibre, el capital de la región destinó más de 520 millones de euros en 2024. Eso equivale al 30% del total invertido desde 2019. Y México, ahí está el dato interesante, representa cerca del 60% de esa inversión acumulada, lo que coloca al país como el actor latinoamericano más relevante en el mercado inmobiliario español. Y la participación nacional se mantiene por varias rutas. Una parte entra en vivienda terminada en barrios como Salamanca y Chamberí. Creo que ahí sí pondría una casita, fíjate, me voy de vacaciones, que concentran compradores que precisamente buscan una segunda residencia. Otra corresponde a desarrolladores mexicanos que ya operan proyectos en Madrid, y también está el capital institucional que adquiere hoteles, centros comerciales y activos logísticos. Sí, a nuestra compañera Diana Zavala, Berenice Rojas, la CEO de la agencia inmobiliaria ConnectiPrime, le comenta que la comunidad mexicana ha ido creciendo bastante, como decíamos, ¿no? Se concentra en estos compradores de alto poder adquisitivo que buscan, pues, una zona para vivir en estos barrios que comentabas, Salamanca y Chamberí. Ahí ya hay una comunidad bastante fuerte mexicana, y para invertir sí que aceptan otras zonas, siempre y cuando estén dentro de Madrid. A mí me pareció muy curioso un dato que le daba Berenice Rojas a nuestra compañera Diana, porque decía, ¿no?, que los mexicanos en España o en Madrid buscan un tipo de diseño particular, y es una vivienda con espacios abiertos, cocina integrada a la sala y baños en suite, que al final son características poco habituales en los edificios antiguos, ¿no?, de la ciudad. Entonces, bueno, pues imagino que eso es lo que también hace que se vayan replegando a construcciones más nuevas, y también, ¿no?, pues a las nuevas construcciones que se están generando en estos barrios. Pero hablando precisamente de este potencial, ¿no? O sea, ¿por qué también están yéndose para España, más allá de, bueno, la cercanía cultural, el idioma y demás? Al final hay un dato económico detrás de ello, ¿no? También, y es que los créditos hipotecarios en España están por debajo del 3% y las propiedades se están revaluando todo el tiempo. Eso en comparación con las tasas mexicanas que están rondando el 10%, el 11%, claro. La verdad que la diferencia es muy fuerte. Sí, ahí sí conviene invertir en una propiedad, o bueno, conviene mucho más invertir en una propiedad en Madrid si tienes ese capital. Además, Vibla, que es una empresa española que comercializa viviendas fraccionadas, dijo que el 50% de la inversión extranjera en el mercado residencial de Madrid durante el 2024 provino de México. Entonces ahí sí vemos cómo Madrid está siendo muy atractivo para los mexicanos, pero si bien queremos nuestra casita de vacaciones allá, creo que lo que viene en el 2026 nos dice: quédense en México, disfruten del Mundial y todas las actividades que hay alrededor, Puri. Sí, dejemos Madrid y regresemos a México. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y aquí en México, el Mundial de Fútbol 2026 no se va a vivir solamente en los estadios, porque el gobierno federal anunció Mundial Social, un proyecto que propone llevar a todos los mexicanos y mexicanas y a los rincones de todo el país la fiesta futbolística. Me encantan ese tipo de iniciativas para llevar el fútbol a todos. Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, dijo que esta fiesta futbolística se va a vivir desde antes de la patada inicial, desde antes de junio de 2026 y también fuera de las canchas. Tienen preparadas 5,000 actividades, una aplicación digital para conocer México, esto para incentivar el turismo dentro de nuestro país y también para llevar el fútbol a barrios, colonias y pueblos. Creo que esa es una de las cosas bastante lindas del Mundial, que no solo es una fiesta en los estadios, sino que también
en las afueras. Y una de las cuestiones aquí fundamentales es que van a transmitirse los partidos en espacios públicos, en plazas, gratuitamente. Eso también es algo importante. Sí, así es. Y Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, informó también que, y esto de verdad me encanta, que el gobierno de México busca romper 3 récords Guinness. A ver, atención. 1 durante febrero en Chiapas, con la imagen humana más grande de una camiseta de fútbol. Otro en marzo en la Ciudad de México con la clase de fútbol más grande. Y durante mayo en Baja California Sur, el mural sobre fútbol más grande. A mí la verdad es que este tema de los récords Guinness me causa una fascinación particular porque por un lado digo, a ver, y esto lo vemos en todas las ciudades, en todos los países, todo el mundo quiere romper un récord Guinness de lo que sea. Sí. Por un lado digo, bueno, ¿y esto como qué trae al final? Imagino que traerá, o sea, imagino no, sé que trae derrama, al final trae derrama, pone también el foco sobre las ciudades. Creo que también es una actividad muy linda que hace que también la gente se conecte y quiera asistir y quiera participar en esto del récord Guinness y se conecte, como tú decías, ¿no? Con sus vecinos, con su comunidad. Yo la verdad es que muero por participar en uno y creo que al final eso es lo importante, ¿no? Cómo ya nos estamos dando, cómo este espíritu mundialista ya nos está calando cada día más. Es importante que llevemos ese espíritu a las calles, que no dejemos de pensar, no, muchas veces decimos, bueno, es que solamente van a ser X partidos aquí en México, o entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pero al final creo que lo importante es llevar la fiesta a la calle, crear cohesión social y que sí que nos sintamos que estamos organizando un mundial y que estamos participando de esa fiesta mundialista, ¿no? Creo que a pesar de que no pasemos del 5º partido, bueno, no sé si lo sabes. Bueno, mira, eso decíamos con España y al final ganó un mundial. Sí, o sea, nosotros nos veo lejos de ganar un mundial, pero de aquí ya podemos agarrar ciertas actividades para poner el nombre de México, por lo menos en el libro de los récords Guinness. Y creo que otras cuestiones alrededor de este mundial social que se va a desarrollar en nuestro país es... por una parte, Mario Delgado, secretario de Educación, dijo que también van a realizar una copa escolar donde van a participar estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, pero otra que a mí se me hizo muy interesante fue la que anunció la secretaria de Ciencia Rosaura Ruiz. Ella dijo que se va a realizar un mundialito de robótica que va a convocar a estudiantes de todo el mundo en 2 categorías, una de nivel secundaria y otra de preparatoria. Entonces creo que son iniciativas muy interesantes, además de estos otros 74 mundialitos y copas, ahí sí a nivel deportivo, nivel de fútbol completamente, que además su propósito es rescatar 4,200 canchas y realizar 10,000 murales colectivos. Así que al final también se va a quedar infraestructura en los barrios, en las comunidades y quién sabe, ¿no? Bueno, a lo mejor en este 2026 no se nos hace, pero de aquí sale pues la próxima estrella de la selección mexicana. Uy, esperemos, Puri. El dios del fútbol te oiga. Pero bueno, mientras tanto, en lo que vamos viendo cómo se va desarrollando todas estas actividades previas al Mundial, aquí nos vamos despidiendo por hoy. Muchas gracias, Fernando, por acompañarme. Al contrario, Puri, siempre es un placer también acompañar a nuestros podescuchas. Que ya saben, podescuchas, que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y que leemos todos vuestros comentarios en las redes sociales de Expansión en @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.